Hoy en Aula Abierta aprenderemos mucho más sobre los sistemas económicos, el funcionamiento de la economía y el papel del consumidor en ella. Pero antes de nada, comenzaremos por hablar de la bolsa. Hola, esta vez lo que quiero es explicaros un poquito en qué consiste la bolsa, ese concepto que oímos mucho en la radio, en la tele y que a veces es complicado quizá de entender. Imaginaros que queréis construir, sois una cadena hotelera y queréis ampliar vuestro negocio y queréis construir hoteles en la zona del Caribe. Resulta que necesitáis una inversión de 20 millones de euros. Bueno, esos 20 millones de euros podría tratar de buscar personas, socios, que quisieran aportar dinero hasta conseguir esos 20 millones de euros y hacer la inversión que queremos hacer. Claro, encontrar a una persona, dos o tres, que me aporten 20 millones de euros es complicado. Quizás es más fácil si esos 20 millones de euros lo divido en trocitos que valgan un poco menos. 20 millones de euros son 2 millones de acciones o 2 millones de trocitos de 20 euros cada una. Me va a ser más fácil encontrar distintas personas que aporten 20 euros y se lleven una acción, o aporten 40 euros y se lleven 2, o 60 euros y se lleven 3. Cogiendo poquito a poco me va a ser más fácil que encontrar a uno que aporte directamente los 20 millones. Por eso las grandes empresas dividen su capital en trocitos, para que sea más fácil comprarlo y venderlo y poder conseguir así más dinero. A cada uno de esos trocitos se le llama acción y el valor que tiene esa acción, esos 20 euros, se llama el valor nominal de la acción. Esto es como un pastel. Si nos encontramos con un pastel muy grande, difícilmente nos lo vamos a comer de golpe, pero si lo dividimos en trocitos, podemos encontrar distintas personas que entre todos se acaben comiendo ese pastel. Bueno, una vez que hemos decidido que esos 20 millones de euros los vamos a dividir en 2 millones de acciones de 20 euros cada una, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar gente que vaya aportando 20 euros, 20 euros, 20 euros, hasta poder sumar esos 20 millones de euros. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando uno quiere comprar o vender, lo que hace es ir a un mercado. Cuando yo quiero vender limones porque tengo un huerto, me voy a un mercado de frutas y allí sé que va a acudir la persona que quiera limones y va a comprar mis limones. Es ese lugar donde nos vamos a poner de acuerdo, donde va el vendedor y donde va el comprador. Y sabemos que nos vamos a encontrar y yo voy a poder vender mis limones y él comprar los suyos. A las acciones les pasa igual. Necesito ir a un mercado donde sepa que también va a acudir la gente que quiera comprar acciones. Y ese mercado se llama la bolsa. La bolsa no es ni más ni menos que un mercado donde se ponen de acuerdo o donde confluye las personas que necesitan financiación, las empresas que necesitan financiación, con aquellas personas u organismos a las que les sobra algo de dinero y están dispuestas a aportar esa financiación. Confluyen en la bolsa. Cuando yo compro esas acciones, imaginaros que teníamos un dinero ahorrado y hemos decidido comprar 1000 acciones a esos 20 euros. Es decir, hemos invertido 20.000 euros. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la empresa funcione muy bien, esos hoteles que hemos tenido en el Caribe han funcionado muy bien y el valor de esas acciones sube. El valor sube, imaginaros, como aparece en el recuadro verde, a 40 euros. Mi inversión habría pasado de 20.000 euros a 40.000 euros. Se han doblado y estoy súper contenta. Pero puede pasar lo contrario. Puede ser que al final yo construya mis hoteles, no vaya nadie y sea un desastre. Y el valor de la acción baje de 20 a 10. Y por tanto estoy súper triste porque donde antes tenía 20.000 euros, ahora solo tengo 10.000. Este sería el funcionamiento lógico de la bolsa, que el valor de las acciones subiera o bajara en función de lo que una empresa vale. Pero al final la bolsa funciona mucho por expectativas. Normalmente la gente compra muchas acciones de una empresa cuando piensa que el valor va a subir. Yo voy a comprar muchas acciones de esta empresa porque creo que esos hoteles van a ir muy bien. Cuando yo compro muchas acciones de esa empresa, por la ley de la oferta y la demanda, el valor de esa empresa sube. Pero a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor el valor de esa empresa no va tan bien y al final estoy inflando un valor innecesariamente. Además, muchas veces la bolsa funciona por expectativas. Ahora mismo hay problemas en Ucrania, hay problemas en Rusia sabéis que quiere quedarse con una parte de Ucrania, hay una serie de problemas políticos
Y eso está haciendo que la bolsa caiga. Parece irracional. ¿Quiere decir que los problemas de Ucrania van a hacer que el Banco de Santander funcione mal? No, eso no tiene sentido. Pero a veces funciona por una serie de cuestiones irracionales que hacen que continuamente la bolsa se tambalee. Hay un concepto que hemos oído muchas veces, que es el concepto del IBEX 35. En la bolsa española cotizan, es decir, se venden alrededor de 100 empresas, los valores de 100 empresas. Pero hay 35 empresas que son digamos, las que tienen más movimiento, las más grandes, las que más se mueven en la bolsa. El IBEX 35 es un índice, es como un termómetro. Cuando vosotros os queréis ir de vacaciones, nos queremos ir de vacaciones a Asturias, podemos ver la temperatura, nos gustaría saber la temperatura que hay en Asturias durante la Semana Santa, pero no puedo mirar todos y cada uno de los puntos de Asturias para saber la temperatura, son infinitos. Me puedo quedar con las 4 ciudades más importantes y en función de cuál sea la temperatura de esas 4 ciudades más importantes, puedo considerar que el tiempo va a ser bueno. El IBEX 35 es lo mismo. Yo podría saber si la bolsa va bien o mal y tratar de invertir en ella o no en función de cómo van todos sus valores, pero mirar todos sus valores son muchos y nos complica mucho. Así que seleccionamos 35, que son los más importantes, que son los más representativos, y si esos 35 van bien, entendemos que la bolsa va bien. Y si esos 35 van mal, entendemos que va mal. ¿Quién está ahí? Pues las grandes empresas, Telefónica, Inditex, el BBVA, el Banco de Santander, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esto os haya ayudado a aclarar un poco este concepto de bolsa que a veces es un tanto abstracto. Las inversiones de un país, el crecimiento del mismo y los movimientos económicos se reflejan en la macroeconomía, otro de los grandes conceptos de esta disciplina. Hola, queridos alumnos. Vamos a empezar nuestra asignatura Macroeconomía 1 viendo el tema 1, que es la macroeconomía. Antes de ello veremos los objetivos del tema, que son los siguientes. Primero, entender el objeto de estudio de la macroeconomía. Segundo, conocer las herramientas que usan los macroeconomistas. Y tercero, comprender el concepto de modelo macroeconómico. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es una disciplina económica que estudia la economía a nivel agregado. La macroeconomía se ocupa de cuestiones tales como el crecimiento del PIB, la inflación, la tasa de paro o el desempleo. Se ocupa de muchas otras cosas más, pero fundamentalmente de estas tres. Ejemplos: el crecimiento de España en el año 2013 es menos 1,2%. La tasa de inflación es 1,5%. Y la tasa de paro a junio del año 2014 es 24,5%. ¿Les suenan estos datos, verdad? La macroeconomía también se ocupa de otras cuestiones, como el déficit público, la balanza comercial, el PIB per cápita, la balanza de pagos, el tipo de cambio, de muchas otras cuestiones que iremos viendo a lo largo de la asignatura. Fíjense en este gráfico, que me encanta. Aquí vemos el crecimiento del PIB anual y que está medido en porcentajes. Como ustedes pueden observar, en la línea azul se mide el crecimiento del PIB de la zona euro y en la línea roja se mide el crecimiento del PIB de los Estados Unidos. Pueden ver en el año 2009 que hay un descenso del PIB en casi menos 4% en ambas áreas. Eso por efectos de la crisis económica que aún seguimos viviendo. El crecimiento del PIB per cápita también es otra de las variables que la macroeconomía tiene en cuenta y la estudia. En este gráfico se puede ver el PIB per cápita desde el año 1900 hasta el año 2010 de la economía norteamericana, de Estados Unidos. También podemos ver la tasa de inflación, lo mismo. Esta tasa de inflación es la de Estados Unidos. Pueden ver cómo la tasa de inflación en el año 1920, o antes de 1920, quiero decir, en la Primera Guerra Mundial, en la economía de Estados Unidos superaba el 20%, superaba los 2 dígitos. Eso es mucho para aquella economía, ¿no? Luego también vemos aquí un gráfico de la tasa de desempleo. Vemos que el desempleo suele crecer y, de hecho, crece muchísimo en los momentos de depresión, en los momentos económicos donde hay una depresión. Por ejemplo, en la depresión de los años 30, donde el desempleo en Estados Unidos superaba el 20%, llegando casi al 25%. Y en la última crisis vemos que en el año 2010 el desempleo en Estados Unidos
supere el 10%. Vimos en las primeras diapositivas que en España nuestra tasa de desempleo supera también el 20%, llegando casi al 25%. Todas esas variables que acabamos de ver en esos gráficos las analizaremos convenientemente a lo largo de la asignatura. Pero para analizar todas esas variables y para relacionar las variables entre sí necesitamos de un método. Y ese método es el que utilizan los macroeconomistas y se refiere a la construcción de modelos macroeconómicos. Un modelo es una simplificación de la realidad económica. Por ejemplo, para tener una idea de cuáles son los detalles de una casa, nosotros tenemos un plano o una maqueta. Para tener la idea de cómo está estructurada la economía y cómo funciona la economía, tenemos un modelo económico. Los modelos económicos suelen tener las siguientes partes. La primera parte son los supuestos, la segunda, las variables, y la tercera, las relaciones entre las variables. Los supuestos son aquellos que delimitan y simplifican el modelo, para que este modelo sea más entendible y sea más simple de comprender. Los supuestos lo que hacen es quitar los detalles que no sirven para el análisis económico y mantener aquellos elementos que sí son importantes. Luego tenemos las variables. Las variables se dividen en dos, variables exógenas y variables endógenas. Las exógenas son aquellas que vienen de fuera del modelo y las endógenas son el resultado de la aplicación del modelo. Y el modelo está entre las variables exógenas y endógenas. Y las relaciones entre las variables normalmente se presentan en relaciones matemáticas y lo que hacen es vincular las variables exógenas con las variables endógenas. Vamos a ver un ejemplo de un modelo. Vamos a suponer que tenemos un modelo del mercado de pizzas. Tomemos el mercado de pizzas como un ejemplo. Veamos. Vamos a definir este supuesto en el mercado de pizzas. Se produce un solo tipo de pizzas, redondas y no divisibles. No pueden ser cuadradas, son redondas y no divisibles. Las variables de nuestro mercado son las siguientes, y de nuestro modelo son, primero, tenemos por un lado las variables endógenas, la cantidad demandada de pizzas, que está definida, representada con esa Q, con un superíndice D, la cantidad ofrecida de pizzas, Q, superíndice S, y el precio de una unidad de pizza, P. Pero también tenemos las variables exógenas, que son la renta del comprador y el precio del coste, es decir, el coste de producción para realizar la pizza. El tercer punto, como dijimos anteriormente, es la relación entre las variables. Y aquí se relaciona las variables endógenas con las exógenas. Como ustedes pueden ver, en las dos primeras ecuaciones, en la primera y en la segunda, tenemos la cantidad demandada de pizzas, variable endógena, que depende a su vez de otras variables, entre las cuales pueden estar exógenas y endógenas. La cantidad demandada de pizzas depende del precio de la pizza, variable endógena, pero también depende de la renta del consumidor, que es una variable exógena. En la ecuación 2 vemos la cantidad ofrecida de pizzas, Q super S, que depende o es una función del precio de la pizza endógena y del precio del queso, que es el coste de producción, que es una variable exógena. Siempre en los modelos económicos y macroeconómicos, hay una ecuación de cierre o una ecuación de identidad, que sería la ecuación 3, que nos dice que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, ¿no? Y esta relación entre variables también puede verse mejor cuando se realizan gráficos. Ustedes pueden ver ahí el gráfico de la oferta y el gráfico de la demanda, y el punto de intersección entre esas dos curvas determina el equilibrio del mercado, determinando a su vez los valores de las variables endógenas, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Tienen ahí la cantidad de equilibrio del mercado de pizzas y el precio de equilibrio del mercado de pizzas. Pero, ¿por qué es importante ver el equilibrio? El equilibrio es importante porque tenemos que tener en cuenta que los equilibrios en economía no son estáticos, se mueven. Y esos equilibrios se van a mover siempre y cuando hayan cambios en las variables exógenas. Fíjense, tenemos en el punto A el equilibrio del mercado de pizzas, donde tenemos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Vamos a suponer que hay un cambio de una variable exógena de demanda. En este caso, aumenta la renta del consumidor. Ese aumento de la renta del consumidor, como ustedes pueden ver ahí, provocará que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, lo cual a su vez cambiará el equilibrio del mercado de pizzas del punto A
al punto B, provocando que aumenten los precios de las pizzas y que aumente la cantidad de mercado, la cantidad de pizzas en el mercado, ¿no? Por lo tanto, un cambio en una variable exógena y provoca cambios en las variables endógenas. Veamos un ejemplo más, pero esta vez cuando ocurre un cambio en la variable exógena, una variable exógena de oferta. Vamos a suponer que aumenta el coste de producir pizzas a través del aumento del precio del queso. Eso va a tener un efecto sobre la curva de oferta de las pizzas, desplazando esta hacia la izquierda. Nuevamente, el cambio del equilibrio en el mercado de pizzas es de A a B, lo que provoca a su vez un aumento del precio de la pizza y una disminución de la cantidad de pizzas en el mercado. Nuevamente, un cambio en una variable exógena provoca cambios en variables endógenas. No olviden este punto, cambios en variables exógenas provocan cambios en variables endógenas. Finalmente, para terminar este primer tema, un concepto que es importante para los siguientes temas, que es el de precios flexibles y precios rígidos. Los precios flexibles se dan cuando los precios se ajustan de forma inmediata, rápida, instantánea ante cambios de oferta o de demanda. Y los precios son rígidos cuando ese ajuste de los precios para que la oferta y la demanda vuelvan a su equilibrio es de manera lenta. El supuesto de precios flexibles evidentemente no suele darse porque los precios tardan un tiempo en ajustarse, lo cual nos dice que el supuesto de precios flexibles normalmente se da en el largo plazo. Estos dos elementos, precios flexibles y precios rígidos, son importantes para entender los conceptos de corto plazo y de largo plazo que ya veremos en los siguientes temas. Para que la economía vaya de forma correcta y sobre todo dentro de una empresa, es muy importante tener claros los valores de la organización. Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre los valores de la empresa. Los valores de la empresa responden a la pregunta en qué creemos y es el conjunto de pautas que deben regir la gestión diaria de la empresa y el comportamiento de todos los que forman parte de la empresa a la hora de relacionarse con todos los que interactúan con la empresa. Son los fundadores y la alta dirección de la empresa los que vuelcan sus sistemas de valores y creencias en la empresa, marcando la forma de actuar de esta frente a su grupo de interés. Normalmente los valores pueden ser fuentes de ventajas competitivas, por ejemplo, la superación, ¿no? Mejorar lo que hacemos, incluso lo que hacemos bien. Orientación al cliente, fomentar la buena imagen de la empresa. Innovación, adaptarnos muy rápido a los cambios, puede ser otro valor. La calidad, hacer el trabajo bien a la primera. La cercanía, saber escuchar de forma activa, con sencillez en el trato. El compromiso, que también es un valor y que a su vez puede ser una ventaja competitiva, defender y transmitir la cultura y los valores de la empresa, la confianza, cumplir siempre con los compromisos adquiridos. Y los principales valores medulares de la mayoría de las empresas son los siguientes: la capacidad de aprendizaje, los recursos humanos, el compromiso con el cliente, la diversión, la innovación, la calidad, la ética, la estructura organizativa, la seguridad, la imagen y el ambiente. Y un ejemplo de los valores de una empresa, pues tenemos ahí el Grupo Santander, que sus valores son el dinamismo, la fortaleza, la innovación y el liderazgo. Uno de los factores económicos más importantes para España es el turismo, y la calidad de los servicios ofrecidos debe fomentar el crecimiento de este. Vamos a conocer más sobre el sector servicios en los hoteles. Hola a todos, vamos a comenzar el tema 2, gestión de la calidad en el servicio. Como todos sabemos, la naturaleza de la calidad en el sector turístico son los servicios. Por eso, ya en el tema 1 hemos hecho una introducción sobre los sistemas de gestión de la calidad, tanto en producto como en servicio, pues ahora vamos a hablar específicamente de la calidad, pero en el sector servicio, que es el sector que afecta al sector turístico. Como sabéis, los servicios constituyen actividades identificables intangibles que son objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de las necesidades de los consumidores.
Es evidente que las empresas proporcionan distintos tipos de servicios en los que podemos explicar como servicios básicos o servicios complementarios. Es cierto también que cuando hablamos de calidad en el servicio hay una serie de características de concebir lo que se denomina como un producto tangible o intangible, que en este caso, como hemos dicho anteriormente, es intangible. Tiene 4 aspectos importantes el que nos demos cuenta de la intangibilidad del servicio. Supone un riesgo a la hora de poder generar un producto, teniendo en cuenta que el servicio que nosotros prestamos es algo que no se puede tocar, que es intangible. Pero también nos damos cuenta que la heterogeneidad de lo que nosotros ofrecemos es totalmente diferente. O sea, realmente cada servicio que prestamos es diferente a lo que el cliente espera. La inseparabilidad indica también a su vez que el servicio, cuando se está produciendo, se está consumiendo simultáneamente. Por lo tanto, no se puede desasociar el consumo con el servicio. Esto también es una característica que es muy importante de determinar. Igualmente tenemos el carácter perecedero de los servicios, que expresa que los servicios deben consumirse cuando son producidos, ya que no son inventariables. Y esto es evidente de que todos estos factores hacen precisamente que las características de los servicios sean tan importantes de analizar. Así pues, podríamos decir que la calidad en el servicio es una calidad percibida por parte del consumidor. La calidad en el servicio es el juicio global del consumidor acerca de la excelencia o superioridad global del producto. Por eso, cuando nosotros hablamos de calidad, de la calidad que recibimos en el servicio por el que hemos pagado, evidentemente siempre el consumidor, nosotros como consumidores, vamos a exigir una excelencia o superioridad. Por eso podemos hablar así también, y ya lo veréis en los apuntes, en la lectura que hagáis, que los clientes tienen diferentes necesidades y expectativas respecto a esa calidad. Clientes diferentes con necesidades diferentes que nosotros tenemos que tener siempre pendientes para saciar de alguna manera esa excelencia que están exigiendo. Así pues, la calidad es un concepto absoluto, no es un concepto absoluto, sino un concepto relativo. Y pues de alguna manera está asociado con esas expectativas. Así pues, también nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a encontrar siempre en lo que se ha denominado por Pasurama como zona de tolerancia. La zona de tolerancia es el servicio deseado respecto al servicio adecuado. Si salimos de esa línea de tolerancia, evidentemente nos puede perjudicar considerablemente. Y aquí lo vamos a ver perfectamente en este gráfico. La línea de tolerancia es lo deseado por parte del cliente, que es tolerado, elevado, y bueno, entra lo que es la excelencia. Así estamos por debajo de lo que podríamos llamar como adecuado y nos encontramos en esa línea de tolerancia que de alguna manera nos permite estar en una ventaja competitiva respecto a nuestros competidores. Bajar de esa línea de tolerancia nos supone evidentemente una desventaja. Subir a esa línea, pues estamos ofreciendo una calidad excelente. Igualmente me gustaría hacer algunas reflexiones rápidas, porque en el temario creo que está todo muy bien explicado, sobre las dimensiones de la calidad del servicio. Para alcanzar la calidad del servicio se debe prestar atención a distintos atributos que se fijan los clientes, que es lo que podríamos llamar como dimensiones. Las prestaciones que nos ofrecen, las peculiaridades del producto, del servicio, la fiabilidad del servicio que prestamos, la conformidad, la durabilidad, la disposición del servicio, por supuesto la estética y la calidad percibida, así como la imagen que se tiene, como por ejemplo pueden ser los estándares de una cadena hotelera que todos conocemos, donde ya hay una imagen percibida como una estándares que ya esperamos recibir y que evidentemente tienen que estar relacionados con lo que el cliente pretende obtener. Estas 10 dimensiones que hemos comentado antes nos llevan a lo que también se puede hablar como 5 deficiencias. Las 5 deficiencias es los motivos que hacen que esas dimensiones no lleguen a ser efectivas. Estas deficiencias las podemos encontrar en 5 aspectos que me gustaría que en el temario revisarais y entendierais y reflexionarais, puesto que son los aspectos claves del tema. ¿Dónde se producen realmente las deficiencias que hace que de alguna manera
no consigamos el servicio que prestamos al cliente esté dentro de esa línea de tolerancia y sea de calidad. Repasándolas un poco, podemos hablar de la discrepancia entre las expectativas de los usuarios, de nuestros clientes, y las percepciones de los directivos. También nos vamos a encontrar con la discrepancia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones de las normas de calidad, que de alguna manera nos indican que tenemos que llevar unos objetivos, que tenemos que tener un indicador de calidad, que tenemos que hacer unos procesos de gestión, que tenemos que entrar en lo que es un plan de mejora y que a lo mejor la percepción por parte de los directivos no es esa. Por lo tanto, esas normas de calidad o esas especificaciones de esas normas de calidad evidentemente no nos conducen a eso. Igualmente, podemos encontrarnos otra deficiencia en la discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación del propio servicio, entre lo que estamos haciendo y a la hora realmente de llevar a cabo ese servicio. Otra deficiencia es la discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa, o sea, entre la comunicación que existe entre el cliente, incluso entre el cliente externo y el cliente interno, y la prestación del servicio que nosotros estamos llevando. Y por último, la dimensión 5, que habla sobre la discrepancia entre el servicio esperado y el servicio percibido desde el punto de vista del cliente, donde observamos claramente cómo lo que nosotros ofrecemos y el servicio que nosotros estamos prestando, evidentemente a veces no corresponde con lo que nosotros estamos creyendo que el cliente está recibiendo. Evidentemente, estas dimensiones nosotros tenemos como gestores de calidad en el servicio, tenemos que tener constantemente, tiene que haber un control exhaustivo para que realmente podamos llevar a cabo una calidad en el servicio. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la próxima semana con nuevas lecciones, nuevos profesores y, lo más importante, con ganas de seguir aprendiendo. Hasta la semana que viene.